En este video continuaremos con el tema de las leyes de los gases. Específicamente estudiaremos la ley de Charles. Resulta que este científico Charles observó que a medida que se calienta una muestra de un gas, es decir, si aumenta su temperatura, su volumen también aumenta de forma directa, manteniendo la presión y el número de moles constante. Es decir, que Charles realizó un experimento en el cual mantenía la presión y el número de moles constante de un determinado gas y luego observaba qué pasaba con su volumen luego de que se aumentaba o disminuía la temperatura. La ley de Charles se puede expresar entonces del modo siguiente. Decimos que a presión P y número de moles N constantes, el volumen V de un gas o de una muestra de gas varía directa y proporcionalmente con la variación de su temperatura absoluta. Lo anterior lo podemos expresar entonces como que el volumen varía proporcionalmente. Este símbolo significa proporcional con la temperatura absoluta. Y de esta expresión podemos obtener entonces la siguiente ecuación, que el volumen inicial de una muestra de gas se relaciona con su volumen final de modo equivalente a cómo se relaciona su temperatura absoluta inicial con su temperatura absoluta final. Por tanto, de esta ecuación podemos deducir la siguiente, que el volumen inicial de la muestra de gas por la temperatura final va a ser equivalente a el valor del volumen final del gas por la temperatura inicial absoluta de dicho gas. Y esta expresión entonces es la que nos define el resultado de las observaciones de Charles, es decir, la ley de Charles. Una forma sencilla de entender la ley de Charles es considerando el siguiente esquema, en el cual tenemos un gas confinado en un recipiente. Este gas se encuentra con un determinado valor en número de moles constante y de presión constante, y con un volumen inicial igual a V sub 1 y una temperatura inicial de T1. Resulta que si aumentamos la temperatura de este gas, ya sea mediante calentamiento, podemos observar que si duplicamos dicho valor de temperatura inicial, también se duplica el valor de su volumen final. Por tanto, podemos resumir que si la temperatura absoluta se duplica, entonces el volumen también se duplica. O del mismo modo, si la temperatura absoluta se reduce a la mitad, el volumen también se va a reducir en la misma proporción, es decir, a la mitad. Vamos ahora a resolver un ejemplo referente a la aplicación de la ley de Charles. El ejemplo sobre la aplicación de la ley de Charles dice entonces lo siguiente. 2 moles de un gas ocupan un volumen de 22,4 litros a 2 atmósferas de presión y 0 grados centígrados de temperatura. ¿Qué volumen ocuparán a 2 atmósferas y 92 grados centígrados? Vamos entonces a resolver el presente ejemplo, considerando los datos que nos dan en el enunciado y relacionándolos con las incógnitas. Tenemos entonces que nos indican que las moles de gas son igual a 2 moles, que ocupa inicialmente un volumen de 22,4 litros. Escribimos entonces U sub I igual a 22,4 litros. Y ese valor es para una presión de 2 atmósferas inicial y una temperatura inicial de 0 grados centígrados. Nos piden entonces determinar el volumen del gas en unidades de litros cuando la presión final es de 2 atmósferas, es decir, igual a la inicial, pero la temperatura final tiene un valor de 92 grados centígrados. Por tanto, estamos considerando el caso en que se debe aplicar la ley de Charles, para el cual
el gas pasa de unas condiciones iniciales a unas finales con valores constantes de número de moles y de presión. Escribimos entonces que el número de moles y la presión son constantes para este ejemplo. Pero antes de aplicar la ley de Charles, observemos que la temperatura se encuentra en grados centígrados, por lo que debemos pasar estos dos valores de temperatura a sus valores correspondientes en la escala absoluta, es decir, a Kelvin. Determinemos la temperatura absoluta inicial. Recordemos que se suma a la temperatura en grados centígrados el valor de 273,15 y eso nos da un valor de la temperatura inicial de 0 más 273,15 en Kelvin. Del mismo modo, la temperatura final en grados Kelvin la determinamos sumando al valor dado de 92, es decir, la temperatura en grados centígrados, el valor de 273,15, y esto nos da una temperatura final de 365,15 Kelvin. De este modo entonces podemos determinar el volumen final del gas. Recordemos entonces la ecuación de Charles que nos dice que el volumen inicial de gas por su temperatura final va a ser equivalente al producto del volumen final del gas por la temperatura inicial. Y de esta expresión despejamos la variable volumen final, que decimos que va a ser igual al volumen inicial por la temperatura absoluta final sobre la temperatura absoluta inicial. En esta expresión entonces reemplacemos el valor del volumen inicial, que es de 22,4 litros, le multiplicamos el valor de la temperatura final, que nos dio en unidades de Kelvin como 365,15 Kelvin. Todo esto sobre el valor de la temperatura inicial, 273,15 Kelvin. Cancelamos entonces las unidades de Kelvin y obtenemos el valor del volumen final del gas de 29,94 litros. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente a la aplicación de la ley de Charles en las leyes de los gases.